Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase ya. El día de hoy vamos a ver un poco más de teoría, teoría necesaria que van a emplear en su proyecto. Y vamos a ver acerca sobre los levantamientos geodésicos, ¿ya? ¿Qué es un levantamiento geodésico? Se entiende por un levantamiento geodésico a la toma de información de distancia y ángulos en el campo de trabajo y a la aplicación de los principios de la geometría y la trigonometría con el propósito de determinar la forma, dimensiones y posición de grandes extensiones de terreno. En ese sentido, se deben clasificar los levantamientos geodésicos en dos grandes grupos: levantamiento geodésico horizontal y levantamiento geodésico vertical. Como aquí podemos ver en la imagen, hay un personal trabajando, está tomando lecturas con el GPS, ¿no? Este es el GPS de trabajo. Nosotros tenemos similar en el laboratorio, no lo usamos mucho, más utilizamos el GPS mano. Levantamiento geodésico, ahorita vamos a ver más adelante acerca de eso. En los levantamientos horizontales tenemos tres tipos de levantamientos, ¿ya? El que es por triangulación, el que es por trilateración y el que es por poligonación. El que es por triangulación es el más tradicional y más conocido, y de hecho es el que vamos a utilizar en su proyecto, ¿ya? Un momentito, siguen uniéndose sus compañeros. Les voy a pedir por favor de que sean un poquito más puntuales ya que perjudican la clase. Bien, el levantamiento horizontal por triangulación es el más conocido y el más tradicional. Los errores instrumentales son removidos o predeterminados, de modo de que puedan compensarse al momento de realizar los cálculos. Los errores observacionales se reducen empleando procedimientos muy rigurosos. Básicamente, una triangulación consiste en medir los ángulos de una serie de triángulos. El principio se basa en procedimientos trigonométricos simples. Si la distancia de un lado de un triángulo y los ángulos extremos del lado son medidos con exactitud, se pueden calcularse los dos lados y el ángulo restante. ¿De qué trata este tipo de levantamiento? En este tipo de levantamiento se realiza una triangulación como el que vemos aquí en la figura, ¿ya? Se toman lecturas de estos puntos. Aquí, como pueden ver, está en letra. La A, la B, la C, la D, la E, F, G, H, I, J, K. Pueden ver de qué forma está siendo nombrado, ¿no? En zigzag. De esa misma manera, ustedes también tienen que nombrar cuando hagan su triangulación. Esa es la forma correcta, en zigzag, ¿ya? Aquí le llamo punto A porque seguro es su punto de partida, su punto BM, y su cota conocida y sus datos de latitud y longitud conocida. Para realizar una triangulación como esta, como ya mencioné, se toma lectura de todos los puntos y se adopta una base inicial de partida. Por ejemplo, en este caso podría ser BD o el JK. Nosotros asumimos como esa distancia y esos ángulos que estamos tomando como verdaderos, y a partir de esos dos puntos y esos ángulos y distancias que podemos obtener, ya vamos por la misma triangulación calculando los restantes, y así va de forma a la base de cierre, que es al final, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen de Francia, ¿ya? Cómo lo han a través del tiempo han realizado una triangulación de casi todo el territorio nacional, y esto ayuda a saber, ¿no? La topografía del terreno y ubicaciones más exactas. Ahora vamos a ver el que es
por trilateración. La técnica de trilateración permite la conexión de levantamientos en islas o continentes separados por grandes océanos. Esta técnica se basa en un sistema electrónico que permite la medición únicamente de distancias mayores a 5 y más kilómetros. Y una buena precisión. Se ajusta la red para eliminar las discrepancias y luego a partir de esa distancia se calculan los ángulos de tal modo al método de triangulación, al método que vimos anterior, ¿no? Y aquí pueden ver una imagen de cómo se realiza una trilateración. Pueden ver que los puntos están unidos diferente, ¿no? Como es en el de triangulación. Ahora vamos a ver el que es por poligonación. Este método es más simple. En una poligonación se inicia un levantamiento en un punto con posición y azimut respecto a otro punto conocido. Ese punto conocido ya sería un BM, ¿no? Y se miden los ángulos y distancias a través de la serie de puntos intermedios de levantamiento. Las mediciones angulares sirven para calcular la dirección de cada línea. Las mediciones de distancia completan la información para determinar la posición de los puntos de la poligonal. Aquí pueden ver una poligonal. De esta manera se realiza. Y se dice que cuando la poligonal termina en un punto con posición conocida, o sea, digamos que comienza acá, en el punto D, o en el punto A mejor, y ese es un punto conocido, es un BM, que está allí, un BM de partida conocido y uno de llegada conocido, se dice que esa es una poligonal amarrada. Cuando la poligonal regresa al punto de partida, se dice que es una poligonal cerrada, ¿no? O sea que parten A, realiza la trayectoria de la poligonal y nuevamente cierren A. Eso sería ya una poligonal cerrada. Y de lo contrario se dice que es una poligonal abierta, así como vemos aquí en la figura. Bien, hay otra técnica igual, que es, un momentito por favor, bien, vamos a continuar ya, vamos a disculpar, a veces se me traba la máquina. Estamos... Ya, esto. Hay otra técnica igual que, bueno, son técnicas celestes y satelitales. Los métodos celestes de triangulación permiten extender grandes arcos a través de los océanos o terrenos inaccesibles, ¿ya? Pero ese es hay varios métodos, ¿no? Como el de eclipse solar, ocultación de estrellas, cámara de posición lunar, y también tenemos el que es de observación y rastreo de satélite, así como los sistemas geodésicos satelitales, tales como el Sistema Global de Posicionamiento, o más conocido por su sigla, ¿no? Que es el GPS. Aquí podemos ver una pequeña imagen, ¿ya?, de cómo es que se toma la lectura, y es de la forma en la que trabajamos nosotros. Nosotros salimos con nuestro GPS y con nuestro nivel de ingeniero para tomar los puntos para nuestro proyecto. Cuando nosotros salimos al terreno, al campo, utilizamos el GPS que tenemos en la universidad, que es un GPS Garmin Extreme 30, este que vemos aquí en la figura, o bueno, este es uno de los modelos que tiene, ¿ya? Y con este GPS vamos a tomar lectura de los puntos, y los encargados de darnos la lectura de ese punto son satélites que tenemos orbitando alrededor de la ¿no? Aquí, como podemos ver, de esta forma se trabaja, ¿ya? También tenemos este aparato, el que tenemos
en el laboratorio, pero no lo dejan usar mucho porque es muy delicado y, como ya saben, es muy costoso. Pero a ver si tenemos la suerte de ocuparlo, aunque no creo, ¿no? Todavía no están dejando entrar a la universidad. Lo que son los levantamientos verticales, ¿ya? El levantamiento vertical es el proceso para determinar las acciones sobre el nivel medio del mar. Recuerden que el nivel medio del mar es a lo que llamamos geoide. Aquí, como podemos ver, es esta lineecita celeste, es el nivel mar. En posicionamiento no hay problema de que o el elipsoide y de que las elevaciones estén referidas al geoide. Sin embargo, la información geodésica de precisión requiere un ajuste en la información vertical que se compense por las ondulaciones de geoide. En este ajuste se usan técnicas geodésicas avanzadas y complejas. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que el GPS nos da las posiciones en latitud y longitud o en coordenadas UTM en el elipsoide, como les mencioné en una clase anterior, ¿no? Todas las coordenadas que nos dan siempre son sobre el elipsoide, porque es una figura matemática conocida sobre el cual nos podemos orientar. Pero la elevación que nos da el GPS, porque también nos da una elevación de terreno, la elevación que nos da no es en el elipsoide, es con referencia al geoide, porque cuando nos dan una lectura de altura dicen, por ejemplo, Santa Cruz está a 350 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? O una altura aproximada. Entonces la altitud que nos da es la altitud ortométrica, o sea, la altitud del terreno respecto al geoide, no al elipsoide. En cambio, las coordenadas sí nos dan respecto al elipsoide. Y esa altura se puede arreglar, compensar con ciertos cálculos matemáticos. Ya, a ver, pero ya lo hemos compuesto en una planilla de Excel, que es una planilla se llama Domingo Conde, que es para hacer esas correcciones. Ya, no lo vamos a hacer de manera manual porque, como ya mencioné, es muy complejo, pero igual lo vamos a hacer por Excel. Nivel medio usa como referencia como el datum vertical en todos los métodos que se puedan emplear para un elevador vertical. Este nivel se determina obteniendo un promedio horario de las variaciones de agua durante un año o más en una estación mareográfica. ¿Ya? Esto del nivel medio del mar se lo calcula, ¿no? Como dice acá, obteniendo un promedio horario de las variaciones de agua durante un año. Eso ya se ve un poquito más en lo que es la materia de hidrología. Ahí van a ver acerca de este tema, ¿ya? Existen varias técnicas de nivelación. Tenemos la nivelación geométrica, la trigonométrica, la barométrica y la satelital. En lo que es la nivelación geométrica, si tienen alguna pregunta, por favor activan su micrófono y me hablan nomás, ya, no hay ningún problema. Bien, y vamos por la nivelación geométrica. Para la nivelación geométrica, con el instrumento puesto en estación se hacen lecturas en dos miras calibradas, en posición vertical, colocadas hacia atrás y adelante del instrumento. La diferencia de lectura es la diferencia en elevación entre los puntos donde están las miras. El instrumento óptimo usado para la nivelación consta de un nivel de burbuja, o algunos le llaman ojo de pollo, ¿no? Ese instrumento es el nivel de ingeniero. Aquí pueden ver en la imagen que seguramente ya todos lo conocen porque se lo utiliza en topografía 1 y en topografía 2. Cuando el instrumento está bien centrado en un punto, el telescopio tiene una posición horizontal, de modo que se puede rotar 360 grados libremente. En toda la línea de nivelación debe conocerse la elevación exacta cuando al menos un punto de ella, para poder determinar las elevaciones de los puntos restantes. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos con un recordatorio de lo que ya vieron en Topo 2, ¿no? Que para hacer un levantamiento geométrico sí o sí se necesita partir de un punto conocido, de un BM, ¿no? ¿Qué altura tiene este punto?
y a partir de eso se hacen lecturas hacia atrás y hacia adelante, y la diferencia de altura, dependiendo si vamos en bajada o en subida, se suma o se resta al punto conocido. De esa manera tenemos la altura del terreno en un punto, y así sucesivamente se va realizando la nivelación geométrica. Este es el método que vamos a utilizar nosotros para el proyecto de geodesia, ¿ya? Si es que llegamos a usar equipo de laboratorio. Si no, ni modo. Pero de todas formas es de esta forma en el que vamos a realizar los levantamientos verticales. Y para el levantamiento horizontal, mediante el método de triangulación, ¿no? Ahora veamos lo que es la nivelación trigonométrica. Consiste en medir un ángulo vertical desde una distancia conocida utilizando un teodolito o una estación total, calculando la elevación del punto. Con este método se pueden hacer mediciones verticales, al mismo tiempo se hacen mediciones de los ángulos horizontales de una triangulación. Es un método más económico pero menos preciso que la nivelación geométrica. Con frecuencia el único método para establecer el control vertical preciso en áreas montañosas, ¿ya? También utilizamos el teodolito o la estación total en topografía 1 y 2, ¿no? Ya saben cómo se utiliza, ¿no? Se mira por el lente, se apunta al prisma, se dispara y al realizar el disparo nos da una lectura de la distancia que hay entre ese punto y el prisma y el ángulo que forma la vertical hacia la línea de distancia, ¿no? Esta línea de acá. Y se puede calcular la horizontal, la distancia, y a partir de eso la altura del teodolito tiene que ser una altura conocida, se la debe medir, y a partir de esos datos ya podemos calcular los desniveles en los terrenos. Ahora veamos lo que es la nivelación barométrica. La nivelación barométrica se determinan, se determinan diferencias de altura midiendo las diferencias de presión atmosférica en varios puntos. La presión del aire se mide con barómetros de mercurio o aneroides. Aunque el grado de precisión posible con este método no es tan grande como el de los dos anteriores. Es el método con el que se pueden obtener rápidamente alturas relativas en puntos muy distantes entre sí. Este método se usa ampliamente en levantamientos de reconocimiento o exploratorios. Este método consiste en utilizar un barómetro, ¿no? Que es esto de acá que estamos viendo en la imagen. Si este aparato nosotros lo ponemos en mar, ¿no? En las costas, se supone que la altura que se va a elevar esta columna de mercurio tiene que ser de 760 milímetros. Y a partir de eso nosotros vamos a llevar este aparatito a donde haya una elevación. La debe ser mayor o debe ser. ¿Se acuerdan? Si a más elevación la disminuye, aumenta. Disminuye. Sí, exactamente. A mayor altura todo disminuye. Disminuye la presión, disminuye la temperatura. Esos son los datos que se me vienen a la mente. Esos son los datos que ahorita y son los más importantes, ¿ya? A mayor altura. Entonces, al disminuir la presión va a variar, ¿no? Esta altura, y de esa manera es como se realiza una nivelación vertical del barómetro. Es la nivelación satelital, que también vamos a utilizar, pero como punto de apoyo, ¿ya? Porque este es el GPS, este es el que ya es Extrex Garmin. Este aparatito, este GPS, nos da las coordenadas de un punto en latitud y longitud o en UTM, pero también nos da la altura que tiene ese punto, ¿ya? Respecto al nivel medio del mar, respecto al geoide. Pero la forma más
exacta de obtener el resultado de alturas en el terreno es con el nivel de ingeniero, ¿ya? Es por eso que utilizamos el nivel de ingeniero para obtener las coordenadas, para obtener las elevaciones, y utilizamos el GPS para obtener las coordenadas de un punto. Con el surgimiento de la geodesia satelital con GPS, se efectúan lecturas que permiten establecer las alturas de los puntos referidas a un sistema específico de referencia, ¿no? El medio del mar. También se puede hacer de lecturas de puntos de elevación conocida y hacer las respectivas conexiones. Bien, estos fueron los cuatro métodos para hacer un levantamiento vertical. Ahora vamos sobre la clasificación de las triangulaciones. Estas triangulaciones que vamos a realizar nosotros se clasifican en función de la distancia de sus vértices, entre sus vértices, ¿ya? Lo he visto en el PDF que les manda el ingeniero, no sé si ya les mandó que él lo clasifica en primer, segundo y tercer, ¿ya? Pero lo clasifican en primer, segundo, tercer y cuarto orden, ¿ya? Pero a pegar más luego al material de apoyo del ingeniero Balanza, ya que, bueno, es su materia, y vamos a utilizar, pero para que siempre esté a nuevos libros, a nuevos métodos. Como pueden ver, la distancia entre vértice y vértice es aproximadamente 15 a 20 metros. En cambio, aquí es de 20 a 40 kilómetros. Así varía, ¿no? Pero no vamos a pegar a esto. Entonces, primer orden de 15 a 25 kilómetros la distancia. De segundo orden es de 6 kilómetros a 15 kilómetros entre punto y punto. Y de tercer orden son según las necesidades, pero tienen que ser menor a 6 kilómetros. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos datos que hay que cumplir, ¿no? Algunas propiedades. Por ejemplo, en la medición de la base, o sea, la base de partida, el error real máximo es de 1 metro en 300.000 metros. Y el error probable máximo de 1 a 1.000.000. Aquí, por ejemplo, en el cierre del triángulo, ¿no? Al cerrar el triángulo, el error no puede ser mayor a ¿cuánto? A 1 minuto. Bueno, el valor promedio. Y el valor máximo es de 3 minutos. Y aquí también tenemos respecto al azimut astronómico, el espaciamiento debe ser entre 8 a 10 triángulos y el error probable de 0,3 minutos. Y así va variando esos datos para cada diferente tipo de triángulo. Ahora vamos a ver algunas características que tiene un triángulo geodésico, ¿ya? ¿Qué es un triángulo geodésico? Un triángulo geodésico o un triángulo esférico es la región de superficie esférica limitada por 3 arcos de circunferencia máxima que se cortan 2 a 2, o sea, 3 arcos de circunferencia máxima. Aquí podemos ver el arco B, el arco C y el arco A, que entre 2 se cortan, aquí entre 2 se corta y entre 2 se corta. Ya, ahora, ¿cuál es la forma de nombrar a los triángulos? ¿Ya? Es de esta manera que está aquí abajito, donde los vértices se nombran con letras mayúsculas, ¿ya? A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y si aquí hubiera otro punto, se cierra A, B, C, D, E, F, y así va, en zigzag, ¿ya? Ahora, ese es el nombre que se lo da a los vértices, ¿ya? Ahora, al lado opuesto, que es la longitud, se la nombra con la misma letra, pero en minúscula, ¿ya? Es muy importante que aprendan esto, ya que de esta forma es como van a realizar su proyecto, y de esta forma es como se realiza una triangulación. Es para llevar un orden y no perderse al momento de hacer los cálculos. Ahora, ¿qué características tiene este triángulo? ¿Ya? Una de las características es que cada lado del triángulo esférico es menor que la suma de los otros dos lados
y mayor que el módulo de su diferencia. Por ejemplo, si yo sumo este lado, qué sé yo, son 10 metros y este otro lado otros 10 metros. Si yo lo sumo son 20, ¿no es cierto? No tiene que ser mayor a este otro lado, ¿ya? Eso nos dice una de sus características. Ahora, otra característica es, en un triángulo esférico, a mayor lado se opone un mayor ángulo y recíprocamente, dice. O sea, si este lado que se opone es más grande, digamos, a ver, vamos a dibujarlo. Digamos que esto viene más acá, sí, bueno, más estiradito aquí. Ahora, si este lado que se opone, mientras más grande sea, este ángulo que se va a formar acá va a ser mucho mayor, ¿ya? Y así recíprocamente para cada lado, ¿ya? Ahora, otra característica es que en un triángulo esférico, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si, a ver, vamos a dar esto un ratingo. Dice, ¿no? En un triángulo esférico, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea, que aquí yo tengo, por ejemplo, es un triángulo con lados iguales. El ángulo opuesto, que serían estos de acá, van a ser los mismos. Si aquí, qué sé yo, es 80 grados, aquí también va a ser 80 grados. ¿Ya? Ahora, por último, la cuarta. Suma de los ángulos de un triángulo esférico, por ciento, ya la característica más importante de un triángulo esférico. ¿Ya? La suma de los ángulos de un triángulo esférico tiene que ser mayor a 180 grados, pero menor a 540 grados, ¿ya? Aquí es la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ya aquí se me olvidó, se me fue. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, el ángulo tiene que ser mayor a 180 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un triángulo esférico. Aquí hay una cierta curvatura en R que le da un ángulo mayor a 180. En cambio, cuando es un ángulo plano, como el de acá, si yo sumo los ángulos internos, sí o sí tiene que dar 180 grados, ¿ya? En cambio aquí no. Ahora, la diferencia que hay entre menos 180 grados o la sumatoria de un triángulo plano, la diferencia se llama exceso esférico, ¿ya? Este es un, lo vamos a emplear, pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué es el exceso esférico? Y el exceso esférico se lo simboliza con esta letra E, ¿ya? Esta E en griego. Ahora, ¿cómo encontramos el exceso esférico? ¿Ya? Hay dos formas de encontrarlo. Tenemos mediante la diferencia entre la suma de los ángulos internos del triángulo esférico y 180 grados. Es lo que les comenté hace rato. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo esférico que nos va a dar mayor a 180, ¿no? Digamos que es 180.1, digamos, menos 180. Ese valor va a ser el ángulo, va a ser el exceso esférico, perdón, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro método? Es mediante el teorema de Legendre. ¿Qué nos dice este teorema? ¿Ya? Nos dice que el exceso esférico de un triángulo medido en el elipsoide es igual al área del triángulo plano que se tiene como los lados de los arcos correspondientes de un triángulo esférico. Esta área debe estar expresada en radianes, para lo cual los arcos lados deben estar expresados y das ángulos, ¿ya? Esta no es la fórmula, ¿ya? No se me guardó la última edición. La formulita es esta de acá. Primeramente tenemos que hallar el área del triángulo. Ya se nos va a ir el tiempo, ¿no? Vamos a volver a entrar
Ya voy a finalizar la reunión y vamos a volver a entrar. Ya este es lo último. Vamos a estar unos 10 minutos y acabamos la clase. Ya voy a finalizar la reunión y vuelvan a entrar. Bien, como les decía, la segunda forma para encontrar el exceso esférico es por el teorema de Legendre. Ya, una pregunta de cómo se la aplica. Ya, a verlo en algún ejercicio y también vamos a calcular en una planilla de Excel que se llama la planilla de Vincenti. Ya, la formulita para poder encontrar el teorema de Legendre, bueno, dice que primeramente tenemos que encontrar el área del triángulo, ¿no? Del triángulo plano, pero con los lados del lado del triángulo esférico. La formulita es área del triángulo igual a una fracción a minúscula, que a minúscula que sería 1, ¿no es cierto?, por b minúscula y esto por el seno esto sería el C. Va a disculparse, no tengo buen pulso con esto, es complicadito. Ya, es el área del triángulo, es igual al A minúscula, un lado, por B minúscula, por el seno del ángulo que se forma entre esos dos lados, pero el seno del ángulo plano sobre veces radio de curvatura media al cuadrado. Ya, ese va a dar en radio. Ahora nosotros tenemos que llevarlo a grado y la fórmula para llevarlo a grado es igual a esta E de acá, igual a el área del triángulo sobre pi por 180 grados, y ese valor ya sería nuestro exceso esférico. Ya, y esas serían las dos maneras de encontrar el exceso esférico. Luego les voy a pasar ya un formulario para que ahí se puedan familiarizar las fórmulas que vamos utilizando en lo que es el proyecto. ¿Ya? Y con eso concluiría la clase de hoy. ¿Ya? Ahora voy a estar abierto a sus preguntas. ¿Qué dudas tienen o qué no les quedó claro?